Bien, para comenzar nuestra labor vamos a estar trabajando con esta marca. Es una marca peruana, se llama Silvia Polar. Como su nombre lo indica, es una lana bastante gruesita, es una lana polar, abriga bastante. El fabricante lo recomienda trabajar con una aguja desde 6 hasta 10 milímetros. Yo utilizar este crochet acrílico de 10 milímetros. En caso de que tengas de cualquier otro tipo, de bambú, de acero o aluminio, puedes trabajar, no importa el material. Bueno, a mí no me gusta mucho este tipo de ganchos, pero la verdad es el que se consigue en mi zona, la zona donde yo resido. La verdad a mí me gustan más son los crochets de aluminio porque siento que corren más rápido. Otra cosa que vamos a utilizar es una cinta métrica o cinta de medir. Vamos a estar utilizando este tipo de separadores, marcadores de punto, mejor dicho, de cualquier diseño que tú tengas. Si no tienes ninguno de estos, no te preocupes, puedes utilizar incluso un clic. También puedes utilizar imperdibles, no hay ningún problema, o ganchitos de cabello, ¿no? Voy a estar utilizando como decoración este tipo de cuentas o abalorios, no sé cómo le llamarán en su país. Estos son reciclados, lo tenía en un vestido que casi no uso y como están enteritos, casi nuevos, entonces los voy a usar. Bueno, les dije su cinta de medir y en todo caso una agujita lanera. Y la tijerita. Así que vamos sin más al paso a paso. Bien, para comenzar nuestra labor vamos a iniciar con un total de 23 cadenas aproximadamente. Eso es de acuerdo a la tensión, ¿no?, que tengas. En mi caso yo voy a hacer mi nudo deslizado de esta manera, hago un arquito y halo mi lana de esta manera, así, dejando una colita más o menos. Voy a introducir mi gancho por acá y sin apretar tanto, simplemente voy a hacer 23 cadenas pero que queden flojas, que no queden tan apretadas, porque en este tejido se basa precisamente en eso, que no es nada apretado, así, flojito. Y así vamos a continuar tejiendo hasta obtener nuestras 23 cadenas. Recuerden, flojas, que no queden tan apretados porque no queremos que esto nos quede tieso ni apretado. Bien, ya que tenemos nuestra tira de cadenas, esta debe medir aproximadamente unos 30 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es una cadenita más, así. Y ahora voy a empezar a trabajar el punto deslizado y voy a ingresar por la siguiente cadena. En esta no, en esta sí. Ingresamos allí, jalamos un poco y vamos a ir pasando sin apretar tanto. Recuerden, este tejido tiene que quedar bastante flojito. Y así vamos trabajando nuestra tira de puntos deslizados. Recuerden que si son principiantes, en nuestro canal tenemos un curso de crochet básico para aquellos que no conocen pero sí quieren aprender a tejer. Allí está el curso totalmente gratis. Y si quieren algo adicional, no se preocupen, me pueden contactar por mis redes sociales, bien sea en Facebook o Instagram. Por ahí podemos conversar. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final. Bien, acá voy a hacer mi último puntito, siempre estirando un poco para que no me quede apretado. Voy a salir acá un momentito y vean cómo está quedando. Así.
Ahora me voy a ir a este primer puntito que está acá, voy a tomar lo que sería un marcador de puntos y voy a marcar ese primer punto, porque como ese punto queda ahí como apretadito, a veces se nos pierde, entonces lo vamos a marcar para que no nos perdamos. Luego de esto lo que voy a hacer es levantar una cadenita más para comenzar lo que sería nuestra siguiente o segunda vuelta. Y ahora lo que voy a hacer es ajustar este puntito para que no me quede tan flojo y no quede como un huequito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta lana que está en mi gancho la voy a estirar y vean cómo se va recogiendo el punto. Tampoco tan apretado, ¿no? Entonces voy a soltar un poquito acá, así, y vean cómo el punto ya queda más recogidito para que no quede tan feo, o sea, tan abierto. Entonces voy a ir, este puntito no lo voy a trabajar, voy a ir al siguiente. En el siguiente voy a seguir trabajando puntos deslizados, levanto o alargo la hebra de manera que no me vaya a quedar el punto tan apretado. Voy al siguiente y hago lo mismo. Pero el truco está en tomar la hebra de atrás, es decir, cuando giramos nuestro tejido nos encontramos con estas cadenitas. Entonces aquí vamos a hacer nuestro punto deslizado de esta manera. Ahora aquí podemos marcar, porque también se puede perder este puntito. Voy a colocarlo nada más acá para saber que allí es que está un puntito. Entonces seguimos tejiendo, siempre tomando la hebra de atrás, así. Sacamos, así. Y ese va a ser todo el procedimiento de este tejido. Vean cómo está quedando el relieve. Seguimos trabajando. Recuerden siempre tratando de que la hebra que halen quede un poquito floja, de manera que haya espacio entre cada punto, que no quede tan amuñuñado o apretado. De esta manera, así. Continuamos tejiendo. Bien, aquí llegamos a nuestro último puntito y lo que vamos a hacer es retirar esta marquita que está acá. Retiramos y simplemente vamos a ingresar donde se hace así como una especie de cadena. Allí vamos a tomar la hebra de atrás y vamos a hacer lo que sería nuestro punto deslizado, tratando de que no quede tan apretado. Lo pasamos y ahora vamos a iniciar nuestra siguiente vuelta. Hacemos una cadena y esta hebra que tenemos en nuestro gancho la vamos a poner un poco alta o elevarla o estirarla de manera que este puntito que está acá o esta cadena se nos recoja. Vean la magia. Ahora simplemente vamos a estirar la hebra que tenemos en nuestro dedo y vean cómo se está ajustando. Entonces ahora simplemente empezamos a tejer. Recuerden que vamos a tener que doblar un poquito nuestro tejido, girarlo frente a nosotros y nos vamos a encontrar con estas cadenitas y vamos a tomar la hebra de atrás, esta. Estiramos un poco y pasamos. Y así vamos a ir trabajando esta y todas las vueltas que siguen. Este primer puntito que está acá lo vamos a marcar. Siempre recuerden marcar su primer punto. ¿Por qué? Porque este puntito tiende a recogerse tanto que después no lo vemos. Y como estamos trabajando con punto deslizado, es así. Siempre pasa, pues. Entonces, para evitar eso, que se nos pierda ese puntito y el tejido nos quede disparejo, entonces lo vamos a marcar siempre. Entonces seguimos trabajando así esta y todas las vueltas, como le dije, hasta obtener un total de 40 centímetros aproximadamente
Este gorro les recuerdo que es para damas, sin embargo lo pueden trabajar en todas las tallas. Luego les daré las medidas necesarias para cada gorro, para cada edad, perdón. Recuerden que este tejido se hace bastante flojo, no es necesario apretar porque yo quiero que sea esponjoso y tenga un poquito de movimiento o textura, por decirlo así. Entonces vamos a seguir trabajando hasta obtener un cuadrado de 40 centímetros. Entonces nos vemos cuando ya tengamos la medida que necesitamos. Bien amigos, y aquí ya tenemos lo que sería un rectángulo. Miren cómo ha quedado esta puntada, bien bonita y sobre todo muy esponjosa con esta lana polar. De todas maneras, en caso de que no la tengan, pueden trabajarlo con lana doble, lana por ejemplo de 5 milímetros, y la colocan doble. Si no, también lo pueden hacer con una lana de 5 milímetros, con una agujita un poco más grande para que le pueda quedar con esta textura. Bien, les voy a dar la medida de nuestro rectángulo. Tiene unos 40 centímetros, justito los tiene acá, 40 centímetros justos, por poquito tiene 41. Bueno, el caso es que ya que tenemos esta medida, ahora lo que vamos a hacer es enfrentarlos o encarar y vamos a unir todo esto. Bien, para realizar nuestra costura lo que vamos a hacer es encarar nuestro tejido de esta forma, encarar nuestros lados y vamos a tomar donde están estas, no sé si pueden observarlo, estos relieves que están acá, y vamos a tomar esta hebra, la hebra de atrás, y vamos a colocar este punto donde finalizamos nuestra vuelta, nuestra última vuelta, y lo vamos a ajustar a nuestro gancho y vamos a pasar por acá de esta manera y vamos a hacer lo que sería una cadenita. Y ahora vamos a ir puntito por puntito, en este caso cuidando de tomar solamente una hebra, y me voy al siguiente lado y voy a hacer lo mismo, tomar una sola hebra del siguiente lado, así, y vamos a tomar lazada y vamos a pasar tratando de no apretar tanto. Recuerden que queda un poco flojito y vamos a ir haciendo puntos deslizados. Y así vamos a ir puntito por puntito. Y así continuamos hasta el final. Siempre tomando la hebrita de atrás de nuestro tejido. Tratando de, como les dije, tomar una sola hebra. Y hacemos este deslizado sin apretar. Seguimos trabajando hasta llegar acá al final. Bien, acá estamos llegando al final. Vamos a finalizar con una cadenita. Vamos a dejar un poquito larga para esconder, más o menos así. Y voy a mostrarles cómo ha quedado. Si ustedes quieren lo pueden trabajar en punto bajo, pero realmente no hemos utilizado punto bajo para nuestro tejido, y creo que va a quedar un poco más gordito porque el punto bajo, cuando lo haces con una costura, tiende a ser un poco más gordito y entonces no va a quedar tan prolijo, por decirlo así. Entonces, si pueden observar, se ha formado como especie de una cadenita. Ahora, si giramos nuestro tejido por el lado derecho, vamos a ver, vean cómo ha quedado. La verdad es que no se nota, más bien parece un tejido a 2 agujas, si pueden observar.
La verdad queda muy bonito. En la cámara no se logra observar el verdadero color de esta lana. La verdad es que es un color muy bonito. No sabría decirle, pero en la cámara se ve azul, pero no es un azul, es como un azul verdoso y la verdad es que es bien bonito. Más es que el tejido lo acompaña, pues es bien calientito, es bien esponjoso. Bien, ahora después de esto vamos a cortar nuestra lana. Esta lana larguita que dejamos por acá, la vamos a cortar. Vamos a ajustar un poco esto acá, que quede bien ajustadito. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar un crochet un poco más pequeño. En este caso estoy utilizando el número 6. Y vamos a tomar nuestra lana y vamos a empezar a hacer unas cadenitas. Voy a hacer lo que sería mi nudo deslizado. Voy a tratar de dejar una colita un poco larga, más o menos así, unos 5-7 centímetros aproximadamente, y voy a hacer mi nudito. Luego voy a empezar a hacer lo que serían mis cadenas. Aquí sí las voy a hacer como apretaditas. Si ustedes quieren pueden trabajar con un gancho un poco más pequeño para que quede más apretada la cadena, porque esto va a ser el cordón de nuestro gorro o cuello bufanda. Yo lo estoy haciendo en crochet número 6, ustedes sin embargo pueden utilizar el número 5, 4.5, incluso un 4. Es para que quede bien apretado. Así vamos a tejer un total de entre 60 a 70 cadenas. Es independientemente del gusto de cada quien. Si lo quieren más largo pueden hacer hasta 80, no hay ningún problema. Seguimos así tejiendo nuestras cadenitas normal, y estas que no queden sueltas sino que queden un poquito apretaditas acá, como acá. Entonces ya nos vemos. Bien, hasta acá tengo un aproximado de 55 centímetros. Lo he hecho así porque no quiero que me quede tan largo al momento de que cuando recoja el tejido no quede así pues tan largo. Entonces acá lo que voy a hacer es dejar una hebrita un poco larga y voy a cortar. Ya va, que yo soy media cegatona. Bien, acá ya cerramos nuestra última cadenita y ya nos queda así. En esta esquina yo le he colocado esta valorio o cuenta, no sé cómo le dirán en sus países. Utilicé solamente una porque tenía estas dos y estaba indecisa, y le coloqué solamente fue una. Voy a enhebrar mi agujita lanera, voy a utilizar esta grande. De esta manera, y vamos a posicionarnos en lo que sería nuestro centro de nuestro tejido aquí, y vamos a ir pasando por delante y por detrás, así, por delante, por detrás, por delante, por detrás, así. Y vamos a ir pasando poquito a poquito, porque recuerden que este es un tejido gordito, y vamos a ir pasando y vamos a ir acomodando. Si ustedes quieren lo pueden hacer sin necesidad de la agujita lanera. Yo porque quería mostrarles esta forma. Sin embargo, si ustedes no quieren, no lo hacen, pues. Es una idea. Y así vamos a continuar pasando hasta encontrarnos nuevamente aquí. Y bien, así ya está quedando lo que sería mi
cordón ya lo he colocado tal cual como les dije, uno por delante, uno por detrás, y si en caso se les enreda lo pueden ayudar con la mano, ¿no? Bien, ahora lo que voy a hacer es esta hebrita que me quedó de la cadena. Entonces lo que voy a hacer es pasarla por aquí. Yo simplemente puedo utilizar mi agujita lanera para pasarlo, pero en este caso mi aguja es muy ancha y no va a entrar por ese huequito. Entonces voy a utilizar esta agujita y voy a ir empujando. Si ustedes tienen en todo caso una cuenta o un avalorio que tenga el huequito más grande, lo van a pasar facilito. Pero con paciencia se hacen las cosas, ¿no? Y vamos tratando de empujar toda esa lanita para allá para poder agarrarlo e ir pasando todo esto. Vean, ¿ves? Ya pasó. Y lo voy a llevar hasta este extremo donde está el nudo de inicio. Y ahora lo que voy a hacer es uno o dos nuditos, depende de cada quien. Yo le hice 2 nuditos bien apretaditos. Voy a tratar de hacer otro que me quede justito donde este mismo nudo. Así. Apretamos un poco y vamos a cortar. Así. Bien, y así nos estaría quedando. Ahora lo que vamos a hacer es estirar un poco de cada lado para cerrarlo. No se preocupen que eso después ya se va estirando un poco y se puede trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer nuestro lacito. Fíjense cómo queda en caso de que sea un gorro. Este huequito lo podemos cerrar un poco más, ¿no? Si quieren. Y acá, esta lanita me falta por cortar acá. Estiramos un poquito. Ya guardamos las hebritas que nos han quedado y mire, ve cómo se ve como un gorrito bien bonito. Acá le podemos colocar un pompón también si queremos. Vean, ahora si lo quieren usar como bufanda o como le dicen, cuello, simplemente lo que vamos a hacer es jalar un poco de esta manera, así soltamos. Y lo que hacemos es colocarlo así. También lo podemos usar así. Y ya tenemos nuestro gorrito o nuestro cuellito también. Esta lanita lo voy a ir guardando y vean qué bonito se ve. Bien amigos, y esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por haber estado acompañándonos. Vean el resultado, qué lindo ha quedado. Aprovecho la ocasión para invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Denle me gusta, compartan para que YouTube pueda seguir posicionando mi video. Bendiciones, nos vemos pronto amigas, bendiciones.